Bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestra invitada de hoy es Tirana Hassan, directora ejecutiva en funciones de Human Rights Watch. Nos acompaña desde Londres. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana la Organización Internacional de Derechos Humanos publicará su informe anual. Tristemente, su informe es sombrío. Pero antes de hablar sobre algunos de los temas que aborda, me gustaría conocer su opinión sobre una cuestión general. La democracia parece estar en peligro. Recientemente, en Brasil, los simpatizantes del presidente saliente, Jair Bolsonaro, asaltaron los edificios oficiales del gobierno en Brasilia, un evento que hasta cierto punto hace eco a lo que pasó en el Capitolio en Washington hace 2 años. Hay más regímenes autoritarios en lugares como Turquía, Túnez e India. Y ha habido una ola de golpes de Estado en África Occidental. ¿Le preocupa que la democracia y los derechos humanos estén en un momento muy complicado este año? Creo que esos ataques no solo simbolizan la peligrosa fragilidad de las instituciones democráticas, que son necesarias para respaldar los derechos humanos, sino que también muestran la desesperación de los autócratas, de los déspotas y de los hombres poderosos que están empezando a perder poder. Las cosas están cambiando y ha habido resistencias globales frente a los gobiernos autoritarios y frente a esa especie de agendas en contra de los derechos humanos. En el caso de Brasil con Bolsonaro y de Estados Unidos con Trump, ambos líderes gobernaron con una agenda que iba muy en contra de los derechos humanos y realmente trataron de menoscabar las instituciones democráticas, en particular Bolsonaro. A lo largo de su presidencia trató de socavar la independencia del Poder Judicial, debilitándolo constantemente, lo cual sembró dudas dentro de los sistemas democráticos en Brasilia y llevó a la situación actual. Pero esa clase de actos violentos y esos ataques físicos y a través de los medios contra instituciones democráticas clave son realmente una señal de desesperación. No señalan que los déspotas y los autócratas, y pienso que lo importante es lo que pase después y cómo se vaya a fortalecer la democracia. Vimos los ataques que ocurrieron en 2022 y 2023 es el año de fortalecerse y alzarse. Es un llamado a la acción. Stand up. It's a call to action. Right. Obviously, you've examined in your report the situation. En su informe ustedes examinan la situación en Ucrania. Se podría decir que ahí se ve toda la gama de violaciones a los derechos humanos. Lo interesante y lo que ustedes resaltan es que esos crímenes están siendo monitoreados, documentados e investigados por la Corte Penal Internacional, por el sistema de las Naciones Unidas e incluso por poderes judiciales de varios países, no solo en Ucrania, sino en varios países occidentales. ¿Cómo ve la situación? ¿Es optimista por ver esa reacción o le sorprende lo que usted y otros han documentado en el terreno en Ucrania? La respuesta mundial a lo que está pasando en Ucrania realmente nos ha mostrado lo que se puede lograr cuando los gobiernos se unen y luchan contra los autócratas que se aferran al poder y contra la violación generalizada de derechos humanos. Hemos visto a la comunidad internacional utilizar todas las herramientas de su arsenal para asegurar que habrá justicia y rendición de cuentas, para asegurar que las violaciones a los derechos humanos se detendrán. Hemos visto acciones extraordinarias por parte de gobiernos de todo el mundo, por parte de la Corte Penal Internacional, para que se empiece a reunir evidencia y para asegurar que las cortes y los procedimientos legales estén listos para iniciar apenas sea posible. También hemos visto el mecanismo de la ONU en acción. El Consejo de Derechos Humanos creó un mecanismo para reunir evidencia para futuros enjuiciamientos. Se está sentando un precedente muy alentador para el futuro y debemos asegurar que se aplique a otros conflictos y crisis en todo el mundo.
Quiero pasar ahora a un país donde ha habido otro tipo de violencia, porque no se trata de una guerra. Es el caso de Irán. El movimiento de protesta se ha extendido durante varios meses y las represiones han sido muy duras. Ha habido incluso ejecuciones públicas. ¿Qué opinas sobre la situación en Irán y lo que significa? What is your take on what's happening in Iran and what it means? What's happening in Iran is really extraordinary. What started off as a protest movement on the death of Lo que está pasando en Irán es realmente fuera de lo común. Empezó como un movimiento de protestas por la muerte de Mahsa Amini, liderado por mujeres y niñas. Muchas personas pensaron que era una protesta contra las leyes del hijab y por los derechos de las mujeres, y puede que haya empezado así, pero rápidamente se ha convertido en una protesta de dimensión nacional en la que iraníes de todos los ámbitos de la sociedad, de todas las edades, de todos los géneros, están saliendo a las calles para decirle al gobierno, al régimen, que es suficiente, que están cansados de vivir en una sociedad donde sus derechos son totalmente respetados. Están cansados de vivir en un país donde la gestión de las autoridades es muy mala y donde la vida para un iraní promedio es muy difícil. Lo que las autoridades iraníes deberían ver y el mensaje que deberían estar recibiendo es que la población iraní no aguantará más. Sus peticiones son muy claras. La represión no es un atajo para la estabilidad y eso es lo que los autócratas más temen, que las personas a las que van a controlar los hagan responsables. Estas protestas son un primer paso, pero también es importante lo que haga la comunidad internacional después de esto. Are going to hold them accountable. So these protests are a first step, but it's really what the international community does. Hay que asegurar que le dedique su atención política y su energía a esta situación. No hay una solución rápida, se necesita un cambio a largo plazo y la comunidad internacional debe tener el mismo vigor de esas protestas para asegurar que esas peticiones se conviertan en una realidad. Right. I want to turn to China. Me gustaría pasar ahora a China. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU no logró aprobar una resolución para debatir el reporte realizado por la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en el que se describían los abusos en la región de Xinjiang y se afirmaba que podían ser considerados crímenes contra la humanidad. Sabemos que hay mucha presión por parte de China sobre el sistema de las Naciones Unidas y sobre muchos países. ¿Cree que esta decisión puede cambiar por otros factores, por las tensiones entre Estados Unidos y China, y que los derechos humanos en China puedan ser un tema importante en el 2023, o teme que vuelva a ser silenciado? Well, firstly, I would start with saying human rights in China are a priority. Primero me gustaría empezar diciendo que los derechos humanos en China son una prioridad para el 2023. No es algo que esté condicionado, es seguro. Y lo es por la gravedad de los crímenes cometidos por el gobierno de Xi contra los uigures en Xinjiang. Son tan atroces que alcanzan el nivel de crímenes contra la humanidad. Esa es la conclusión de Human Rights Watch y de la Oficina del Alto Comisionado. En 2022 fue muy decepcionante que fallara la resolución del Consejo de Derechos Humanos, tan solo para debatir más a fondo el reporte escrito por la ONU. Pero solo falló por 2 votos, y eso realmente es algo fuera de lo común. Fue una votación muy cerrada. Y si se presenta otra resolución, es una buena oportunidad para que los miembros del Consejo de Derechos Humanos voten de manera distinta, porque la cantidad de evidencia sobre la gravedad de los crímenes que están siendo cometidos por el gobierno de Xi son realmente innegables en este punto. Pienso que debería haber un cambio en el resultado de la votación. Creo que en este momento hay grietas en la armadura autocrática del gobierno chino, y la única manera de aumentar esa grieta es asegurar que la comunidad internacional se alce. No basta con que un solo país se alce contra un régimen tan grande. Es necesario que esas nuevas coaliciones de las que hemos hablado y que estamos defendiendo también lo hagan. De cierta manera, la cantidad genera seguridad. It's actually going to take these new coalitions that we're talking about and that we're advocating for to stand up. In a way, there's safety in numbers.
Right. Just as a last question, obviously. Última pregunta. Usted es optimista ante la reacción de la comunidad internacional por los crímenes cometidos en Ucrania, pero desde Etiopía hasta Afganistán, entre una larga lista de países, se están cometiendo crímenes muy serios y ocurren en silencio. Nadie los está monitoreando, nadie los está señalando. ¿Esto le preocupa? They're essentially committed in the dark. Nobody's really monitoring, nobody's really highlighting them. Is this obviously a major concern for you? It is. And I think Ethiopia is a good example. The implementation of the truce. Look, it's a fragile truce. Sí, y creo que Etiopía es un buen ejemplo. La tregua que se implementó es frágil. Es bueno que se haya hecho, pero gracias a la historia sabemos que no se obtiene estabilidad sin rendición de cuentas. Y lo importante en este momento es que haya una rendición de cuentas por los crímenes que se han cometido. La Unión Africana debe tener un papel muy activo condenando y previniendo los abusos. Debemos ver que los mecanismos de monitoreo de la Unión Africana se implementen y que se permita el acceso de la ONU a esas áreas, a Tigray, por ejemplo. Las autoridades etíopes le han quitado una página al manual de los autócratas. Bajo ese manual, los abusos ocurren en la oscuridad. No se permite la entrada de periodistas, no se permite la entrada de organizaciones de derechos humanos, pero es nuestra tarea mantener la atención sobre eso. Ellos pueden complicarlo, pero nosotros debemos seguir haciendo presión y asegurar que el resto de la comunidad internacional no olvide la gravedad de los crímenes cometidos en Etiopía, porque si esto ocurre y no se asegura la rendición de cuentas, veremos la historia repetirse. Tirana Hassan, directora ejecutiva en funciones de Human Rights Watch. Gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Y gracias a ustedes por verla. Thank you for having me.